Buenos días, estimados y queridos y amados hermanos. Estamos en el capítulo 18 del Evangelio de Juan. Y quería empezar dando una historia, ¿no? Un cambio de nombre al título que le pusieron allí, del arresto, ¿no? El nombre que le coloqué fue Jesús cae en manos de sus enemigos. No es, ya había dicho Jesús que iba a ser entregado. Iba a ser entregado en manos de sus enemigos. En varios momentos. Lo dijo. Ya va para acá. Activa el En Mateo 20. Ok, ya está, ¿me escuchan? Adelante, mi hermano. Ok. En Mateo 20 dice, Jesús les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas el tercer día resucitará. Ya Jesús le había anunciado varias veces a sus discípulos que esto le iba a suceder. Mas Pedro, no estaba muy feliz con esa noticia. Pero él les dijo, el Padre me ama, le dice en Juan 10, ya lo había anunciado también en capítulos anteriores de este evangelio. El Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio. Pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volverla a tomar. Esto es lo que ordenó mi Padre. Así que él estaba dispuesto en todo momento a entregar su vida por sacrificio sobre toda la humanidad, toda. Jesús de Nazaret, en el Huerto de los Olivos, un lugar donde recurrían varias veces a estudiar la palabra, a reunirse ellos, los discípulos. Se fue esa misma noche allá a orar. Y la legión de soldados, los romanos y de parte de los principales sacerdotes se fueron allá a buscarlo junto con Judas. Y mismo Jesús le sale a su encuentro y le dice, ¿a quién buscáis? Yo soy. Estoy aquí. Yo soy el Señor. Juan presenta a Jesús como ya parte de la deidad, parte de la naturaleza divina de Dios. En ningún momento Juan presenta a Jesús lloroso, ni temeroso, ni cobarde, sino él muy seguro de sí mismo, muy seguro de lo que le iba a ocurrir. Aunque Judas en ese momento no le conoció, extrañamente. Y Juan no toca el tema del beso ni nada de eso allí. En ese momento que le dice yo soy, retrocedieron y cayeron. Este hecho lo escribió David en su salmo, ¿no? Salmo 27, del 1 al 2, Salmo 35, 4, Salmo 40, 14, donde dice, sean avergonzados y confundidos los que mi mal intentan. Todo el tiempo Jesús sabía lo que iba a suceder esa noche. El pastor sería quitado y las ovejas dispersadas. Él protegió en todo momento
a sus discípulos, aunque Pedro sacó espada y cortó una oreja allí. Las autoridades religiosas fueron las que conspiraron en todo este proceso. Anás, Caifás, fueron los líderes religiosos que encabezaron este complot en contra de Jesús. Pero tenían miedo al pueblo judío, tenían miedo. Por lo tanto, lo hicieron muy rápido y de noche. Anás era el líder por excelencia, conocedor de Roma, conocedor de mucha gente, tenía influencia en Roma. Él sabía falsificar una acusación en contra de Jesús para lograr que las autoridades romanas le aplicaran la pena de muerte. El juicio fue una farsa, un montaje hecho por ellos mismos cuando le apresaron y lo llevaron allá al templo, al patio del sumo sacerdote. Juan era ya conocido, si lo vemos en los versículos, en los versículos 15, dice, 18-15, y seguían a Jesús, Simón, Pedro y otro discípulo, que no lo nombran allí, pero este discípulo era conocido del sumo sacerdote, era Juan. Entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba afuera, a la puerta. Salió pues este discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera, e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Acuérdense que Pedro entra a ese juicio y comenzó a escuchar muchos insultos, injusticias en contra del maestro, en contra de Jesús, y humillaciones constantes. Lo golpearon inclusive. Entonces esto molestó a Pedro, que era rápido para actuar, ¿no? De manera a veces algo alejado de la razón. Estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaba. También con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Fíjate que allí Juan divide la historia entre esa primera negación y luego el juicio de Anás, el sumo sacerdote. Todos sabíamos qué iba a suceder allí. Jesús públicamente le dice, yo he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído. ¿Qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que he dicho. Cuando Jesús hubo dicho, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así responde al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si ha hablado mal, testifica en que está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Allí viene la segunda negación. Ahí viene la segunda negación de Pedro. El juicio era totalmente ilegal. Este juicio fue totalmente ilegal, según las leyes judías. Y tampoco debían haberle golpeado al prisionero porque no había sido sentenciado. ¿No eres tú uno de sus discípulos?, le preguntó la criada portera. Él dijo, no, no lo soy. Ni otra persona que estaba ahí también le preguntó y lo negó. Inclusive un familiar de Malco le dije, ¿no te vi en el huerto con él? También lo negó. Entonces la pregunta este día, esta mañana, queridos hermanos, ¿somos solamente formalmente miembros de una iglesia, mas no estamos realmente unidos al Señor? Caminamos desde lejos. Seguimos al Señor desde lejos. Esa es la pregunta. Los judíos no entraron al pretorio por causa de la ley,
Si entraban en casa de un no judío, se contaminarían y no les sería posible comer la Pascua. Eran escrupulosamente religiosos, pero estaban tramando la muerte de aquel que era el cumplimiento de la Pascua. Jesús era el cumplimiento de la Pascua. Entonces, ellos tenían un gran problema. El problema era que querían la pena de muerte y tenían que admitir que no tenían autoridad para imponerla, por eso que buscaron a Pilatos. La pena de muerte y por cruz, en la cruz, crucifixión. No tenían esa autoridad para imponerla. Pilato le pregunta, ¿tú eres rey? Él le dice, pero tú lo has dicho porque te lo han dicho a los oídos. ¿Dices tú por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Él le dice, mi reino no es de este mundo, en el 36. Y si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Claro está que el reino de Dios no está aquí. Ahora en la iglesia debemos mantenernos, prepararnos, porque dice que la vida eterna es que conozcan a mi Padre y a mí. Esa es la realidad. El reino de Jesús, el reino de nosotros, no se rige sobre intereses políticos, ni organizaciones, ni partidos. El reino de Dios no se edifica sobre la guerra, la agitación social, el odio y el resentimiento. Esa naturaleza es de Dios solamente. A veces nosotros confundimos estos términos. Pilato, a pesar de todas las indagatorias que le hizo a Jesús, estaba seguro que Jesús era inocente. Él salió y les dijo, yo no hallo en él ningún delito, le dijo a los judíos. Aunque Pilato odiaba a los judíos, a todos ellos, le tenía mucho miedo, temía de la clase religiosa del momento, Sanedrín, porque tenía mucha influencia en Roma. La pregunta esta mañana, hermanos, nosotros negamos a Cristo. ¿De qué manera podemos negar a Cristo? Negamos a Jesús cuando no asumimos los compromisos. Cuando el cristiano lucha entre una inclinación al mundo y los placeres que ofrece, y la necesidad que tiene de ordenar su vida conforme a lo que establece la palabra de Dios. Está en ese dilema. O me inclino hacia el mal o hacia lo que la voluntad de Dios, hacia la palabra de Dios. Por eso es que les dije que a veces nosotros seguimos a Jesús desde lejos, por temor al que dirán también. Nuestra vida testimonia nuestra forma, nuestras actitudes. A pesar de que volvamos atrás, nunca vamos a dejar ese vínculo con Cristo mismo. ¿Por qué fallamos? La pregunta, ¿por qué fallamos? Nosotros queremos hacer la voluntad propia, nuestros propios caprichos, ilusiones, sueños, y no la de Dios. Y nos desprendemos de la mano de Dios. Ahí perdemos la fe, lo que se llama apostasía. Negamos nuestra fe. Otra manera de negar a Jesús. Es hora de revisar nuestro andar con Cristo. Ese es el mensaje principal de este capítulo 18. Es hora de revisar nuestro andar con Cristo. Judas y Pedro fallaron y eran parte de su grupo de discípulos. Hay un refrán venezolano, no sé si se extiende a toda Sudamérica, pero dice que no hay peor astilla que la del mismo palo. Y estos dos yo creo que fueron los que
realmente le causaron sufrimiento a Cristo en ese momento. No tanto los enemigos religiosos ni los enemigos políticos y militares que habían en la época romana. Estos dos fallaron en el momento menos apropiado. Le causaron gran dolor al Maestro, a nuestro Señor. Se acobardaron. Pero Pedro se arrepintió y se dispuso al cambio. Se arrepintió. Judas, en cambio, se ahorcó, víctima del remordimiento. No quiso afrontar la realidad. ¿Qué debemos cuidar, hermanos? ¿Qué debemos cuidar? No poner la mirada en las cosas del mundo. Si dejamos de cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas y dedicarnos a buscar la riqueza, dedicarnos a la diversión y al placer que nos ofrece este mundo, ponemos nuestra salvación o nuestra fe en peligro. A veces nos descuidamos por el exceso de confianza en nosotros mismos. Así le pasó a Pedro. Esa noche cuando lo negó 3 veces. Pero lamentablemente, horas después, Pedro estaba llorando amargamente. A veces nosotros lloramos amargamente cuando negamos a Cristo. Cuando hacemos lo que nuestra conciencia nos indica, nuestro pecado, nuestras tentaciones, nuestras concupiscencias. Podemos alejarnos de la iglesia y no enfriarnos. Si nos alejamos de la iglesia, ¿nos enfriamos o no? Preguntémonos eso. Dedicarnos a una vida mundana nos alejaría del Señor y su camino. Claro que sí. Hay un versículo en Mateo 6:24 que dice, no se puede servir a 2 señores. O estamos con Dios, o estamos con el mundo. No debemos descuidar nuestra comunión con Dios. Pedro se durmió y no se preparó espiritualmente. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Despertemos. Este es el consejo de este estudio esta mañana. Despertemos y en lugar de negar a Jesús, proclamemos que Él está vivo y dispuesto a salvar a todo el que le invoca, cree y lo sigue. Recuerden muy bien cuando dice que el que quiere seguirlo pone la mano sobre el arado, pero mira hacia atrás, está negando. No es un discípulo digno de él. Juan 2:22 dice, ¿quién es un mentiroso? El que dice que Jesús no es el Cristo. El que niega al Padre y al Hijo es un anticristo. Tremenda sentencia. En 2 Timoteo 2:12, si soportamos privaciones, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él nos negará. En 2 Pedro 2:21 dice, le hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino a la justicia en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se le dio de vivir una vida santa. Tito 1:16 dice, tales personas afirman que conocen a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Son detestables y desobedientes. No sirven para hacer nada bueno. Tito 1:16. Marcos 8:38. Si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje en estos días de adulterio y de pecado, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Terrible sentencia. Hechos 3:14. Ustedes rechazaron a este santo y justo y en su lugar exigieron que soltara a un asesino. Hechos 3:14. Juan 12:48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene ya quien le juzgue.
la palabra que yo he hablado, esa le juzgará en el último día. Despertemos, hermanos. No nos dejemos engañar por el mundo y sus deseos, sus ilusiones. Ya no somos parte de este mundo. Lo dijo el capítulo 17, el capítulo anterior. Estamos aquí, pero no somos naturalmente de este mundo. Ya somos de Cristo, ya somos de Dios. Entendámoslo, pongámoslo por obra. Hagamos la voluntad del Padre. ¿Qué nos cuesta? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestro tesoro? Queremos una salvación, una vida eterna, pero ¿a base de qué? Vamos a orar. Bendito Padre, gracias Señor por este estudio, por esta mañana que tú nos has regalado, Padre. Para estar contigo, Señor, escudriñando tu palabra, conociendo más de ti, Señor. Acordándonos en los hechos de tus hijos, de tu Hijo Jesús, que nos dio ejemplo, Padre. Él sabía que lo iban a traicionar. Y lo dio descontado cuando lavó los pies de los discípulos. Él sabía que uno de ellos iba a levantar su calcañar en contra de él. Bendito sea por siempre, Padre Santo. Y esperamos que este grupo de cristianos que están en esta mañana, en esta plataforma, no te niegue, Señor. Siga los mandamientos, guarde en su corazón tu voluntad, Padre, y hagan lo que tú quieres que hagan en este mundo. Cumplan totalmente tu palabra escrita, lo que tu Espíritu Santo ha mandado. Te lo pido en nombre de tu Hijo amado, Señor Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios los bendiga.